Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un tema que atañe directamente a la supervivencia de los seres humanos en el futuro y además en un futuro próximo, y es que desde el año 2006 los apicultores de todo el mundo comenzaron a notar que las abejas estaban disminuyendo en número. Los científicos lo llamaron trastorno del colapso de las colonias, y aunque no se sabe muy bien por qué está ocurriendo esto, sí que se sabe que estos insectos simplemente se mueren, y en la mayoría de los casos lo hacen sin dejar rastro, solo desaparecen. A día de hoy, muchos apicultores en Estados Unidos han perdido más del 90% de sus colmenas, y la merma incluye muchos países europeos y latinoamericanos como México, Argentina, Chile, España, Francia o Italia, entre otros. El fenómeno también afecta a Asia, a África y a Oceanía, es decir, estamos hablando de un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Aquí, a nivel científico, podemos aplicar la navaja de Occam, es decir, la explicación más sencilla seguramente sea la correcta, y es que históricamente esto no es nueva cantinela. Los aumentos y disminuciones de individuos de una misma especie ocurren, y es la propia naturaleza la que realiza el balance con el tiempo, pero en el siglo XXI hay algo que está afectando a los enjambres y que se sale de esa sabia naturaleza que nos envuelve. Se han encontrado millones de desapariciones, y lo extraño es que no suelen encontrarse los cuerpos de estas pequeñas abejas. Además, los investigadores han reportado otro dato extrañísimo. Quienes abandonan el panal son las abejas obreras, las cuales se dan a la fuga dejando a la reina atrás, en un comportamiento de lo más atípico y antinatural. ¿Por qué los zánganos abandonarían a su reina? Este tipo de comportamientos han sido estudiados por la experta Diana Cox Foster, quien declaró que la enfermedad mostró una variedad de síntomas completamente nuevos, los cuales no encajan con ninguna otra enfermedad reportada en la historia, porque supuestamente las abejas salen de la colmena y vuelan lejos para morir en otra parte en alrededor de una semana. Algunas se encuentran en el suelo exhaustas y otras directamente jamás vuelven a ser vistas. Hay muchas teorías para explicar el porqué de este comportamiento, pero lamentablemente ninguna es concluyente. Hay quienes responsabilizan al calentamiento global, otros creen que es consecuencia de pesticidas sistémicos, agrotóxicos y neurotóxicos, y hay quienes culpan a las antenas de los teléfonos móviles e incluso a la presencia de los llamados chemtrails en los cielos de nuestro mundo. Estas serían las principales hipótesis a día de hoy, aunque lo cierto es que la teoría más aceptada es que estos insectos se estarían viendo afectados por una combinación letal de un virus y un hongo en sus intestinos y sus cerebros, que estarían generando este desorden llamado colapso de las colonias. ¿Cuál es el impacto de estas muertes en el ser humano? No es que solo vayamos a comer menos miel en invierno, no. Las abejas son parte fundamental de nuestra cadena biológica y un factor decisivo en la producción de ozono, oxígeno y del alimento de las especies animales. Por citar los últimos datos de la Comisión Europea, en el viejo continente la agricultura depende en un 84% de la polinización de estos pequeños insectos, y los cultivos a nivel mundial en un 70%. La extinción de las abejas, por tanto, conllevaría una catástrofe alimentaria a nivel global, con una carestía apreciable y una consiguiente subida de los precios de los alimentos. Si añadiéramos además la vida silvestre, es decir, los bosques, los campos, las selvas, tendríamos el resultado en una sola palabra: el apocalipsis. Einstein ya dijo que si las abejas se acabaran, le quedarían poco más de 100 años más a la humanidad, pero Megan Eccles, investigadora del Departamento de Biología de la Universidad de California en San Diego, estimó que sin las abejas el mundo, tal y como lo conocemos, se acabaría en 40 años, ya que
Ellas son las responsables directas de la polinización y sin ellas las plantas no podrán reproducirse, y sin plantas la fauna que alimenta y que se alimenta de ellas morirá. En pocas palabras, la cadena trófica o cadena alimenticia se romperá y nosotros formamos parte de esa cadena alimenticia estando justo en la cúspide. Son las abejas las que transportan el polen de una flor a otra, lo que posibilita el transporte de semillas y la formación de frutas y verduras, y no hay manera de sustituir el proceso de polinización de manera artificial, ni tampoco, por supuesto, ha habido avances en esta materia, más allá de futuristas proyectos de abejas robóticas dignas de películas de ciencia ficción. Además, es que hay un misterio, porque no es solo que desaparezcan, es que lo están haciendo a un ritmo demasiado acelerado, tal como comentó recientemente la cadena británica BBC en una de sus publicaciones científicas. El Daily Telegraph también se atrevió hace unos años a exponer este tema en un amplio reportaje, pero podemos hablar de que esto es algo que está siendo silenciado a la opinión pública, porque son muy pocos los diarios o los medios de comunicación los que hablan de este fenómeno que podría poner punto y final a la humanidad en una cuarentena alimenticia antes del final del siglo XXI. ¿Por qué se silencian estos hechos y quiénes son los beneficiados de todo esto? ¿Hay alguien que sepa que esto está pasando y lo está silenciando? La respuesta es siempre la misma: los intereses y los beneficios. Hay un dato más que curioso a este respecto, y es que, aunque bien es sabido del alza en las inversiones de dinero en oro y en plata, son pocos los que hablan de las inversiones en la materia prima del maíz, el cual, esta materia prima, no deja de subir desde hace años. Esto podría relacionarse, según diferentes investigaciones, directamente con un beneficio futuro ante la recesión que podría resultar de la ruptura de la cadena alimenticia causada por la alta mortalidad de las abejas y del colapso económico que podría significar un mundo sin mercado de valores a consecuencia de la falta de liquidez para comprar alimentos. El oro volvería a ser, si desaparecen las abejas en el futuro, la única moneda de cambio en un mundo apocalíptico para realizar trueques. Aquellos que estarían comprando oro y maíz se podrían estar preparando para este escenario. ¿Qué hay detrás de estos movimientos? Y claro, ¿estamos hablando de algo alarmista o hay un fundamento científico detrás? Estamos hablando realmente de una epidemia increíble, de una violencia y de una amplitud asombrosa y misteriosa que se está extendiendo de colmena en colmena por todo el mundo. Como decíamos, no hay cadáveres en las proximidades, ni tampoco los depredadores se comen a las pocas abejas que son encontradas. ¿De dónde sale todo este abejalipsis o apocalipsis de las abejas? Son los pesticidas, un nuevo microbio, los móviles, las antenas, los chemtrails. Bien es sabido también que en el abdomen de las abejas existen nanopartículas de magnetita que podrían alterarse por la presencia de la multiplicación de emisiones electromagnéticas de los seres humanos en el medio ambiente. Entonces, las ondas interfiriendo, los transgénicos, los pesticidas, los virus. Joe Cummins, profesor de la Universidad de Ontario, un auténtico experto en la materia, sugiere que lo que está ocurriendo es una combinación de todos estos agentes con resultados incontrolados y preocupantes. En un comunicado publicado este verano por una ONG con sede en Londres llamada Instituto de Ciencias para la Sociedad, los estudios realizados a más de 100 grupos de control sugieren que hongos parásitos usados para la lucha biológica y ciertos pesticidas del grupo de los neonicotinoides interactúan sinérgicamente entre ellos y provocan la destrucción de las abejas. Según ellos, los grandes conglomerados internacionales de alimentación utilizan una nueva generación de insecticidas que recubren las semillas y penetran de forma sistemática en toda la planta, llegando hasta el polen que las abejas llevan en sus patitas hasta las colmenas, envenenando a toda la comunidad hasta acabar con ella. Todo por incrementar el beneficio económico de unas plantaciones hasta límites
insospechados. Todo esto se junta con la presencia de hongos parásitos de la familia de los nosema que son incorporados en los pesticidas químicos para combatir a las langostas, a ciertas polillas y a animales que desde luego acaban con algunas plantaciones. Por tanto, todo viene del mismo sitio, la mano del hombre, aunque la desaparición de los cadáveres sigue sin poder explicarse. Pero lo que parece claro a nivel médico es que esta letal combinación de productos químicos y biológicos en su medio ambiente y también en nuestro medio ambiente producirían un cambio en el sistema endocrino y nervioso de las abejas, haciendo que éstas se cansen antes y además se vuelvan menos inteligentes y eficaces. Infectadas no encuentran el camino a casa al perder la memoria y fallecen fuera de la colmena, eso sí, sin dejar rastro. El comportamiento de este animal tan inteligente y fascinante, por otra parte, también es un enigma en sí porque parece que están reaccionando de forma masiva a nivel mundial. Las abejas desertan por decenas de millones y las colmenas se vacían, como si de alguna manera los sensores que proporcionan información de su entorno les estuviesen advirtiendo de la imposibilidad de polinizar en una tierra que contaminamos de forma ilegalmente legal en todos los países del mundo. Quizá también podríamos pensar que estaría esto relacionado con el ataque de especies invasoras, quizá la avispa asiática, la abeja africana invasora. He tenido la oportunidad de ver sistemas para erradicar este tipo de invasiones y desde luego chapó para la gente que está detrás de este tipo de proyectos y claro, podemos decir que este fenómeno de la abeja africana invasora está identificada, pero está en vías de control. El problema parece, por tanto, localizado en la química que utilizamos en los cultivos, pero nadie es capaz de parar la posible causa de todo esto, o la posible consecuencia, el beneficio de esos cultivos transgénicos que hacen que en países, por ejemplo, de Escandinavia, un tomate pueda durarte aparentemente sano durante 4 meses en la nevera sin oxidarse y estropearse. El tema es realmente importante porque de seguir así la humanidad se verá abocada a una falta total de alimentos y a un deterioro de la nutrición de todos los estamentos de la población en los próximos 100 años. Una situación apocalíptica que sorprendentemente viene expuesta en el libro más famoso de todos los tiempos, la Biblia, concretamente en el libro del Apocalipsis de San Juan. Claro, estamos hablando de ciencia y ahora vamos a hablar de algo profético. Os voy a explicar por qué comento esto, porque aunque sonaría de locos afirmar algo así, hay muchos teólogos que ven en este fenómeno de la desaparición de las abejas el potencial cumplimiento de la profecía del tercer jinete del Apocalipsis y del hambre mundial. Vamos a viajar al capítulo 6, versículos del 5 al 6 del libro del Apocalipsis de San Juan en la Biblia, en donde dice lo siguiente: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El caballo negro ha sido interpretado por muchos estudiosos como la representación del hambre, y esto aparece en más sitios, como por ejemplo en el capítulo 4, versículo 28 de la Biblia, y en Lamentaciones 4, en los versículos 8 y 9, y este hambre, pues el que lo montaba traía una balanza en la mano, indicando, según esta interpretación, que habrá una injusticia identificada como una escasez de alimentos en todo el mundo, sobre todo para la gente más pobre, tal y como podría suceder con la extinción de las abejas. Tras la aparición de este ser, con su caballo negro y su balanza en la mano, en esta profecía se hablaría directamente de una crisis económica, ya que si la oferta de alimentos en el mundo disminuye, traería consigo una inflación en los productos alimenticios, y en el Apocalipsis esto se explicaría de la siguiente manera, con sus propias palabras de hace 2000 años. Aquí se expone lo siguiente, dice:
El denario en la Biblia sería el salario de una persona por el trabajo de todo un día. Esto aparece en Mateo 20, versículos 2 al 9, mientras que 2 libras de trigo o 6 de cebada corresponderían a la canasta mínima de alimentos hace 2000 años. La interpretación es que el hombre tendrá que trabajar todo un día para poder comprar lo mínimo para comer ese día. Pero es que hay más, porque según el Ministerio de Agricultura de Canadá, todas las variedades comerciales de uvas se autofecundan y son polinizadas por el viento. No necesitan de las abejas para su proceso de polinización, y según el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y también el de España, para los olivos el viento es el principal agente de transferencia del polen y no necesitan de las abejas. Por tanto, si la uva y el olivo no sufrirán daño, entonces tampoco el vino y el aceite. Y esto aparece en el Apocalipsis porque dice: pero no dañes el aceite y el vino, las únicas especies de consumo masivo que se salvarían si las abejas dejaran de volar por nuestros cielos con sus patitas llenas de polen, apareciendo en una forma clarísima en las profecías de San Juan a nivel histórico. La situación, fuera de lo que es el tema profecías, es muy desconocida para el público, y aunque a día de hoy se disponen de suficientes reservas alimenticias, en el futuro estas podrían verse comprometidas seriamente por este apocalipsis de las abejas. Para que nos hagamos una idea, solo en el conjunto de los Estados Unidos, desde el final de otoño del año 2006, las pérdidas registradas fueron desde el 60% en la costa este hasta el 90% en algunos estados de la costa sur y del oeste. Esto es tremendo porque, según las estimaciones, pues estaríamos hablando de que en 50 años se habrían perdido la mitad de las colmenas del mundo, y hay países como por ejemplo Francia, en donde cada año se pierden más de 300.000 colonias al año, y esto ocurre desde el año 1995. La situación es tan grave que en algunas islas del Atlántico, como por ejemplo Martinica, pues se ha dado la desaparición total de las abejas y ya pues allí no existe la polinización. Se ha comprobado, por tanto, con todo lo dicho, que las abejas desaparecen tanto en regiones agrícolas, que antaño eran prósperas, como en regiones agrícolas casi sin cultivar por la invasión de lo que serían los conglomerados internacionales relacionados con la alimentación. ¿Cómo podemos parar todo esto? Pues claro, evidentemente a través de la legislación, y es que el uso sistémico de estos insecticidas neonicotinoides, que son altamente tóxicos hasta en bajísimas concentraciones para las abejas, pues debería de frenarse pues inmediatamente, pero es un tema que aún está en discusión en los parlamentos de muchos países, y es que hay mucha gente que perdería mucho dinero con la prohibición de este tipo de agentes químicos, ya que el rendimiento de las cosechas bajaría, y esa mucha gente algunos de ellos son los que ofrecen mucho dinero para las campañas publicitarias de muchos partidos, de muchos gobiernos, con muchas ganas de ganar dinero, cueste lo que cueste. Lo que estos políticos parecen ignorar es que los insecticidas de la clase citada de los neonicotinoides incluyen la imidacloprida, el thiamethoxam y el clotianidine. Esto son sustancias químicas que hacen que las abejas sufran lesiones cerebrales y no polinicen. Y si no polinizan, no habrá comida para todos en los próximos 100 años. Aunque supongo que eso es algo que evidentemente a la mayoría de nuestros políticos no les importa, solamente pueden pensar quizá en el presente, y eso sí es entendible. Pues esto es algo que debería de empezar a plantearse a nivel de ya. Debería de estar esto en manos de todos los gobiernos del mundo para intentar frenar todo esto. La comunidad científica, eso sí, ha reaccionado, ya que los campos a día de hoy de algunas de estas multinacionales son como campos de exterminio para las abejas, y incluso la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha llegado a prohibir algunas de estas sustancias, pero no tiene ningún medio de verificar que no se estén esparciendo, y claro, pues evidentemente remiten todo lo que sería el control a empresas de biotecnología que en muchos casos tienen relaciones empresariales con estos conglomerados internacionales, con lo cual el control pues se queda un poco en el limbo. ¿Qué futuro nos espera con este tema? Quizá la práctica
auténtica eliminación de todas estas sustancias llegue cuando sea tarde, o quizá por primera vez la cordura y el sentido común pueden hacer que la profecía del apocalipsis con un mundo sin alimentos por la falta de abejas no se cumpla. Y para terminar, me gustaría exponer algo que aparece en la tradición de los indios Hopi, naturalistas y por supuesto contrarios a todas estas tremendas prácticas empresariales abusivas con nuestro entorno, y es que los nativos norteamericanos creen que bajo un código oculto en la sagrada roca de la reserva de Oraibi se halla un mensaje de esperanza o de horror para la humanidad. Allí, escrita y dibujada desde hace miles de años, hay una profecía en la que se representa a los humanos viviendo en esta época, en la época del futuro, que quizá estemos ya en esa época. Y se ve un camino que se bifurca como una manera de decirnos que debemos elegir entre dos tipos de mundos posible. En uno de esos caminos, en una de esas ramificaciones, los humanos viven en un mundo donde los cultivos siguen creciendo, y en la otra, en uno en el que la humanidad existe pero sin contacto ni entre ellos ni con el mundo. No hay comida y la vida estaría llena de penurias, casi como si nos hubiésemos tenido que meter bajo tierra. La profecía dice que no hay refugio para la maldad y que cuando la estrella azul dance en la plaza y se quite la máscara, el tiempo del gran juicio estará allí. Esperemos que si esa estrella azul algún día aterriza en nuestras ciudades y en nuestros campos, lo hagan en un mundo en el que el singular y precioso zumbido de las abejas no se haya visto interrumpida por la locura y la barbarie empresarial de los seres humanos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Estaré muy atento a vuestros comentarios. Bueno, pues eso, como decía, nada más y muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós. A día de hoy, muchos apicultores en Estados Unidos han perdido más del 90% de sus colmenas, y la merma incluye muchos países europeos y latinoamericanos como México, Argentina, Chile, España, Francia o Italia, entre otros. El fenómeno también afecta a Asia, a África y a Oceanía, es decir, estamos hablando de un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Aquí, a nivel científico, podemos aplicar la navaja de Occam, es decir, la explicación más sencilla seguramente sea la correcta, y es que históricamente esto no es nueva cantinela. Los aumentos y disminuciones de individuos de una misma especie ocurren y es la propia naturaleza la que realiza el balance con el tiempo. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un tema que atañe directamente a la supervivencia de los seres humanos en el futuro, y además en un futuro próximo, y es que desde el año 2006 los apicultores de todo el mundo comenzaron a notar que las abejas estaban disminuyendo en número. Los científicos lo llamaron trastorno del colapso de las colonias, y aunque no se sabe muy bien por qué está ocurriendo esto, sí que se sabe que estos insectos simplemente se mueren, y en la mayoría de los casos lo hacen sin dejar rastro, solo chemtrails en los cielos de nuestro mundo. Estas serían las principales hipótesis a día de hoy, aunque lo cierto es que la teoría más aceptada es que estos insectos se estarían viendo afectados por una combinación letal de un virus y un hongo en sus intestinos y sus cerebros, que estarían generando este desorden llamado colapso de las colonias. ¿Cuál es el impacto de estas muertes en el ser humano? No es que solo vayamos a comer menos miel en invierno, no. Las abejas son parte fundamental de nuestra cadena biológica y un factor decisivo en la producción de ozono, oxígeno y del alimento de las especies
a animales. Por citar los últimos datos de la Comisión Euro, una variedad de síntomas completamente nuevos, los cuales no encajan con ninguna otra enfermedad reportada en la historia, porque supuestamente las abejas salen de la colmena y vuelan lejos para morir en otra parte en alrededor de una semana. Algunas se encuentran en el suelo exhaustas y otras directamente jamás vuelven a ser vistas. Hay muchas teorías para explicar el porqué de este comportamiento, pero lamentablemente ninguna es concluyente. Hay quienes responsabilizan al calentamiento global, otros creen que es consecuencia de pesticidas sistémicos, agrotóxicos y neurotóxicos, y hay quienes culpan a las antenas de los teléfonos móviles e incluso a la presencia de los llamados tiempo. Pero en el siglo XXI hay algo que está afectando a los enjambres y que se sale de esa sabia naturaleza que nos envuelve. Se han encontrado millones de desapariciones y lo extraño es que no suelen encontrarse los cuerpos de estas pequeñas abejas. Además, los investigadores han reportado otro dato extrañísimo. Quienes abandonan el panal son las abejas obreras, las cuales se dan a la fuga dejando a la reina atrás en un comportamiento de lo más atípico y antinatural. ¿Por qué los zánganos abandonarían a su reina? Este tipo de comportamientos han sido estudiados por la experta Diana Cox Foster, quien declaró que la enfermedad mostró